Hola, ¿qué tal, compañeros? Mira que tenemos un Chevrolet Cruze 2013 full. ¿Qué es lo que el problema que tiene este? Es que tenemos el code 67, que sería lo que es la parte del inmovilizador, y no nos está dando arranque. ¿Escuchan ese sonido? No nos está dando arranque, no hay start. Se escanea y sale código de inmovilizador que ha quitado ha desactivado el relé de la bomba de combustible y el del arrancador. También tenemos el P89, pero ese es código de termostato. Antes de traerlo lo llevaron a otro taller y ya le cambiaron el termostato. Supuestamente solo falta borrar el código. Ok, se escaneó eco de motor. Tenemos estos códigos que no recibe la señal del inmovilizador. Ahora con estos códigos vamos a trabajarlos y también vamos a escanear lo que es la BCM. Tenemos lo que es pérdida de comunicación con el módulo del control de la ECU, la de motor. Ok, tenemos, el más importante, lo que es el Steering Column Lock Motor, que es el trabador de la columna de dirección que está asociado al inmovilizador. Y tenemos el circuito de arranque que está abierto. Cuando tenemos un código 67, vamos a revisar. Es esto, el que bloquea la columna de dirección. Aquí está su conector, las alimentaciones y lo que es el CAN bus. Eso es lo que vamos a revisar. Fuera de esto, cuando se conecta, lo conectamos. Este módulo es el que se encarga de trabar al timón. Recordemos que este es un sistema con start stop. ¿Ok? El ruido indica que una pieza adentro está rota y eso es lo que vamos a revisar. Vamos a desmontarlo ahora. Aquí tenemos el trabador de la columna. También es parte del inmovilizador. Ok, aquí ya tenemos el módulo, ya le retiramos la tapa y como vemos tenemos esa pieza que está rota. Como vemos ya con esa pieza rota tenemos ya lo que es el diagnóstico, lo que sería cambiar todo el módulo o de alguna forma reparar. Justamente esa es la parte que es el trabador. Ok, vamos a cambiar. Este es el módulo viejo. Vamos a cambiarlo por este. Se coloca primero las guías. Vamos a colocar las guías. Una vez colocar las guías, deslizamos. Y ahora sí, ponemos los pernos. Ok, conectamos. Ahora tenemos la llave. Abrimos contacto. Y ya no escuchamos el ruido que había, ¿recuerdan? Ya no se escucha. No tenemos el código 67, ¿verdad? Ahora cerramos contacto. Vamos al arranque, pisamos freno. Y como vemos, tenemos solucionado esa falla de inmovilizador. Mira, tenemos dos códigos, el 89 y el 67. Al solo cambiar la columna no hemos escaneado nada todavía, pero ya borraron ambos códigos. Ok, esos códigos están asociados. En parte porque ya le cambiaron el termostato, es un termostato eléctrico y ya se lo cambiaron.
entramos lo que es vamos a escanear todo el sistema, ok. Es 1.8. Como se puede apreciar, no tenemos ningún código de falla. Esto es el escaneo general, o sea, todos los módulos. Bueno, compañeros, con esto quedó concluido lo que era el diagnóstico y la solución de este Chevrolet Cruze con el problema del código 67 que no daba arranque. Bueno, voy a poner acá al final un pequeño bonus, justamente hablando sobre el termostato, y nos vemos en el siguiente video. Ok, aquí tenemos el diagrama de lo que es el Steering Column Look Control Module. Con esto vamos a hacer para complementar lo que es el diagnóstico. Ok, por un lado aquí tenemos lo que es la parte del BCM. ¿Está bien? Este es un módulo que cuenta con 8 pines, de los cuales solo usa 6. ¿Está bien? Solo usa 6. En el pin 2, tenemos lo que, lo que es la señal del estatus, si está bloqueado o no, y esto se le informa a la parte de la BCM. ¿Ok? En el pin 3 lo que tenemos es una alimentación, pero esa alimentación se va a dar siempre y cuando esté en accesorios. Cuando no está activado, no está en contacto, lo que vamos a tener es no hay voltaje, ¿ok? Pin 4 no se usa. El pin 5, como vemos, pin 5 llega hasta aquí. El pin 5 es un fusible en el cual hay alimentación todo el tiempo, por eso tenemos acá B+, ¿ok? Lo que es el pin 6 y 7 es GND, lo que es tierra, como vemos, lo que es tierra, aquí, que va en la parte izquierda, debajo de lo que es el tablero. Ok, y esto es el pin 8. Ok, ¿qué es el pin 8? El pin 8 es una línea de comunicación, esto no es CAN bus. Ok, disculpen cuando dije que es CAN bus, pero esto esto no es CAN bus, esto solo es el GMLN Serial Data, es una línea de comunicación. Justamente tengo acá impreso lo que es el diagrama un poco de la línea de comunicación. No se puede apreciar bien, así que yo les voy a explicar un poco. La línea de comunicación con el cual se comunica el Steering Column Look, ¿ok? Aquí tenemos el diagrama general. Yo lo estoy trabajando ahorita con un Chevrolet Cruze, ¿ok? Es el 2011, el diagrama es casi idéntico, ya lo único que varían son los colores, ¿ok? Ahora lo que tenemos aquí es por ese lado la radio, el steering look, el airbag y el módulo de diagnóstico, ¿ok? En este módulo están compartidos dos, lo que es el airbag y el módulo de diagnóstico, ¿ok? El HVAC y esto es la BCM, donde, como vemos, todas las líneas de comunicación se comunican, tienen que pasar por la BCM sí o sí, ¿ok? En este lado tenemos el steering look, este es el steering look, esta es la línea de comunicación que va. Vemos que se comunica con la radio, con los distintos módulos, con el airbag. ¿Por qué? Porque es una línea de comunicación, como dice, es una línea de comunicación baja, es serial data de lo que es el GMD, ¿ok? Como que tenemos el GMLAN, ¿ok? Esa es la línea de comunicación. También tenemos, se comunica con, vemos que viene aquí, con este módulo, 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 y vemos que sigue, ¿ok? Vemos que sigue, viene a comunicarse con más módulos, con el de aquí también, sigue subiendo, entra en un punto, entra a lo que es la BCM, ¿ok? Entra a lo que es la BCM en este lado, y sigue yendo hasta aquí, y ese es el terminal número 1 del OBD o el data link del OBD2, ¿ok? Esto es lo que es el datagrama de la parte, toda la línea de comunicación, ¿ok? Del vehículo. Y con esto terminamos con la explicación
y el diagrama del steering look. ¿Ok? Ok, como se puede ver, no sé si se logra apreciar. Ese es el pulso, ok, ese es el pulso que le está llegando al termostato electrónico. Bueno, el termostato eléctrico. Es un pulso que viene de la computadora. Es un pulso que viene de la computadora. Si ponemos al otro lado, tan solo tenemos alimentación constante, ¿verdad? Alimentación constante, pero en este lado es el cable azul. No sé si se puede apreciar, ¿verdad? De casi 14 voltios baja 8. Esos son de los partes de los pulsos. Y así lo veríamos. ¿Okay? De esta forma estaríamos viendo de que la computadora está mandando los pulsos al termostato. Por este lado tenemos al termostato, el que fue cambiado, para tener una idea de más o menos cómo es el termostato electrónico. Ok, y esto para complementar lo que es a la parte del termostato eléctrico, tenemos el diagrama y vamos a explicar más o menos de dónde salen las señales y cómo funciona, como para que quede un poquito más claro, ok, y reforzar siempre un poco de teoría para que despeje un poco las dudas. Ok, acá tenemos, justo en este lado, esto, no sé si se puede apreciar bien, pero ya, justamente eso es la parte del termostato, ok, como vemos es al final solo trabaja con dos cables, ok, también se puede medir resistencia, ya es un solenoide al final para poder entenderlo mejor, ok, por un lado el pin número 2 tenemos 12 voltios, ok, vamos a verlo, ¿está bien? Sigamos, seguimos y vemos que llega al pin número 14, ok, al pin número 14. Acá tenemos la continuación del diagrama, busquemos al pin número 14 y está aquí. Seguimos y llegamos a un punto de unión donde vemos que ese punto alimenta también a lo que es al MAF, ok, y va a alimentar a acá, por ejemplo, al calefactor de los sensores de oxígeno. También va a venir acá al módulo de la bomba si es que lo tuviese, en este caso no, ok, y vemos que alimenta los distintos componentes. Vamos a ver, sigamos más arriba y vemos que es un fusible de 10 amperios, es el fusible número 47, ok, que es activado por este relay, por el powertrain, ok. Una vez que es activado este relay, tenemos alimentación por aquí, acá nos está esperando los 12 voltios, acá también está energizado, pero como todavía no es activado por la computadora, así que todavía no se activa. El Powertrain Relay Control es cuando recién se va a activar, ¿ok? Se va a activar lo que es el relay. Y una vez activado, una vez energizado, se hace contacto y va a alimentar a los distintos componentes como también a la computadora, ok. Por un lado ya tenemos lo que es la alimentación, que es el pin número 2. Ahora vamos al pin número 1, que supuestamente es la señal negativa, el cual le va a dar la computadora. Ok, sigamos al pin número 22. Seguimos aquí, viene el número 22. Complementamos con esta parte, el número 22 está aquí justamente, lo seguimos y viene aquí al pin número 43 de la computadora y este nos dice termostato engine cool control, ok, este es el que activa al termostato y esto es la misma ECU como ya hemos visto, ok. Por eso este es un termostato activado recién por la computadora, ok, y vamos a tener muchos vehículos modernos que ya empiezan a ser controlados por la computadora, ok.
como le digo, el caso de Peugeot, que he visto el Peugeot, que he visto más que todos los europeos, el BMW, el Volkswagen, y eso es lo que he visto más que todo trabajando así. También tenemos a lo que es a la bomba de agua activado por la computadora. Okay, en su mayoría de casos son secundarios, pero el BMW lo trae la bomba de agua principal, son con 4 cables. Ya subiré un video más adelante explicando de cómo funciona la bomba de agua del BMW. ¿Ok? Pero por ahora terminamos con esto. Espero que les haya quedado claro. Y apóyennos, suscríbanse, compartan el contenido para poder seguir subiendo más.